En línea con Dios, con Claudio Bustamante. Padre, al ver tu creación, mi alma te alaba. Que el Señor nos siga bendiciendo. Quisiera que pudiéramos algunos minutos dedicarlos a poder, a partir de lo que dice la palabra del Señor, comprender un poco más de lo que es la disciplina bíblica. Y fíjese que si nosotros desconocemos los principios bíblicos, si nosotros ignoramos lo que dice la palabra de Dios con respecto a la norma, que es la palabra que rige la vida del cristiano, ¿sabe? Es imposible entonces que podamos practicar y vivir de acuerdo al modelo que Dios ha establecido. Dios no va a adecuar su voluntad a nuestra voluntad. Por más que queramos por ahí malinterpretar algunos pasajes bíblicos, Dios no va a cambiar su voluntad de acuerdo a la voluntad nuestra. Somos nosotros los que tenemos que adecuarnos a aceptar la voluntad de Dios. Es un tema, más todavía en los tiempos que estamos viviendo. Y sabe, hay un dicho, ya vamos a ir a la palabra, pero hay un dicho que seguramente usted lo ha escuchado varias veces, que no intentemos ser más buenos que Dios, porque no hay nadie más bueno que Él. Entonces, si Dios nos entrega sus principios, si Dios nos ofrece ordenar nuestros pasos, porque la Biblia dice que por Jehová son ordenados los pasos del hombre, debemos comprender que es por el hecho que Dios nos ama. Es el amor del Señor. Es porque Dios nos ama. Recuérdese usted que nosotros somos creación de Dios. ¿Quién mejor que Dios sabe lo que nosotros necesitamos? ¿Quién mejor que Dios, que ya estuvo incluso en nuestro mañana, conoce lo que nos conviene? Aún así, muchas veces somos porfiados. Aún así, resolvemos y tomamos nuestras propias decisiones a espaldas de Dios. Y después nos toca recibir las consecuencias de eso. ¿Sabe? Dios está interesado en que podamos vivir en su voluntad, no porque Él saque algún tipo de beneficio de eso, sino que los beneficiados somos nosotros. Quisiera invitarle a que, si tiene la posibilidad, vayamos a la primera carta que se escribe a los Corintios en el capítulo 5. Primera carta a los Corintios, capítulo 5. Los estudiosos bíblicos señalan y dicen que esta primera carta que nosotros conocemos en realidad es la segunda, porque la primera carta no se ha encontrado. Bien, entonces para nosotros es la primera carta a los Corintios, capítulo 5. De ahí le invito a que vayamos al versículo 11. Prepárese para lo que vamos a hablar. Dice la palabra del Señor: más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, subraye eso por favor, y ponga atención, porque el apóstol Pablo señala una lista de personas a las cuales señala muy claramente a los creyentes de Corinto, hoy a la iglesia del Señor, a
a través del mundo cómo debe ser nuestro proceder. Dice la Escritura, se lo voy a leer una vez más. Dice, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, ese detalle es bien importante, son personas que dicen ser cristianas. Por eso que el apóstol Pablo hace ese alcance, dice, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o malediciente, o borracho, o ladrón. Esto está en la Biblia, Primera de Corintios capítulo 5, versículo 11. 6 cualidades, 6 características pecaminosas que la Biblia señala muy claramente que no debemos de juntarnos con esa clase de personas. Pero insisto, para que esto no se vaya a interpretar de forma incorrecta, dice que llamándose hermano, y señala otra cosa más al final de este versículo. Dice, con el tal ni aún comáis. Bien, vaya poniendo atención para que comprendamos mejor a partir de la palabra del Señor qué es lo que la Biblia nos está diciendo. Porque ¿cómo es la cosa? ¿Cómo es el tema? Hoy día, ¿sabe? Quizás más que nunca se ha tergiversado tanto la palabra. Porque, como les decía, hay un dicho que queremos ser más buenos que Dios, o algunas personas quieren ser más buenas que Dios. Dios tiene sus reglas, Dios tiene sus condiciones y Dios no las va a cambiar. Así de simple. Porque Él es Dios, porque Él es perfecto. Porque Dios no puede ser mejor, porque Él es perfecto. Entonces, ¿cómo es esto? ¿Cómo se interpreta esto? Cuando hoy existe una mentalidad que se ha introducido dentro de la iglesia, donde nosotros decimos, hermano, no hay que juzgar. No, hermano, no hay que juzgar. Y podemos citar, por ejemplo, el capítulo 7 del Evangelio de Mateo, en el versículo 1, que dice claramente la palabra del Señor ahí. Es el propio Señor Jesucristo hablando, diciendo, no juzguéis para que no seáis juzgados. Entonces, si usted se queda con eso, si usted dice, no, pero la Biblia dice. Claro, la Biblia dice. Porque hoy día hay mucha gente que dice eso. No, pero la Biblia dice. Sí, es verdad. Si ahí está diciendo. No juzguéis para que no seáis juzgados. Si usted se queda con eso, entonces no hay que juzgar. Y va a tener un tremendo conflicto cuando lea las palabras del Señor Jesucristo en Juan, cuando dice que debemos juzgar con justo juicio. Ahí va a tener un choque. ¿Cómo es la cosa? ¿Se contradice la palabra entonces? Como el Señor en una oportunidad dice que no juzguemos para que no seamos juzgados y después me dice que debo juzgar con justo juicio. ¿Cómo es la cosa? ¿Qué es esto? ¿Cómo lo entiendo? Y si avanzo un poquito más, el apóstol Pablo me señala y me dice que no debo juntarme con cierta clase de personas que dicen ser cristianos, pero su forma de vida en realidad niega al Señor. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto cuando la Biblia dice, el que viene a mí, yo no le echo fuera? ¿Ve? Ahora comprendamos un poco mejor esto, porque la Biblia no se contradice y la Biblia es su propio intérprete. Si usted se queda con un solo versículo de la palabra, ¿sabe? Eso es sumamente peligroso, no por la palabra. Porque la palabra de Dios es pura, es santa, porque la palabra de Dios es viva. Hay que empezar y comprender que usted tiene que saber y tenemos que saber interpretar el contexto. Yo le digo así de forma muy rápida, si usted se queda con el versículo 1 de Mateo capítulo 7, claro, efectivamente la palabra del Señor dice, no juzguéis para que no seáis juzgados.
Pero ¿sabe qué? Usted tiene que leer los 5 primeros versículos de ese capítulo para comprender lo que Jesús está diciendo. Si cómo es que se han iniciado algunas sectas, cómo es que algunos han creado incluso como una religión a partir de su interpretación de un versículo de la palabra. No, tenemos que saber comprender que esto está en un contexto. Sí, no es solamente un versículo de la palabra, sino que a ver el qué dice, por qué lo dice, por qué está diciendo eso, qué me está enseñando. Entonces, acá en la primera carta a los Corintios hay una seria amonestación del apóstol, del hombre de Dios, a una iglesia, sabe, que había bajado la guardia en la moralidad a niveles escandalosos, con cosas que no solamente avergonzarían a un cristiano, sino que avergonzarían a un inconverso. Yo quiero decirle una cosa: no busquemos ser más buenos que Dios. Veamos las cosas como Dios las ve. Dios llama al pecado, pecado, y no falta, como alguien estaba enseñando en cierta ciudad, compartiendo con un pastor, y le decía: pastor, pero usted no diga pecado o adulterio. No diga eso, usted diga falta. El pecado es pecado. Y no se puede hermosear. El pecado Dios lo rechaza. Y la Biblia nos dice que la iglesia debe vivir en santidad. Y la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. ¿Ve? Por eso, ¿sabe? Es tan grande comprender esto, tan enriquecedor para el espíritu. Porque como alguien escribió acerca de la oración, dijo: ¿la oración te alejará del pecado o el pecado te alejará de la oración? Somos llamados a vivir una vida santa. Somos llamados a vivir una vida que nuestras acciones alumbren. No se trata de ser más buenos que Dios. Si Dios es bueno, lo dice la palabra, Dios es bueno. ¿Quién más bueno que Dios? ¿Quién más justo que Dios? Pero la iglesia, el cuerpo de Cristo, debemos alinearnos a su palabra. ¿Sabe? Estaban pasando cosas donde el apóstol Pablo llama la atención porque la iglesia no se había comportado a la altura, porque la iglesia no había sabido juzgar, porque la iglesia no había sabido aplicar una disciplina. Entonces el apóstol les llama la atención y enfáticamente les dice bien claro. Si usted se fija en el siguiente capítulo, capítulo 6 de esta misma carta, encontramos ese reconocido versículo donde el apóstol dice que un poco de levadura leuda toda la masa. No se trata de no acoger al pecador si todos hemos llegado en pecado al Señor. Por más que alguien diga: no, pero si yo nací prácticamente debajo de las bancas de la iglesia, el salmista dijo: en pecado me concibió mi madre. Nacimos en pecado, nacimos separados de Dios todos. Todos nosotros. Hay una sola persona que vino a este mundo que no cometió pecado, que es Jesucristo. Pero los demás, la Biblia dice, por cuanto todos pecaron. Esa era nuestra realidad. Pero debe haber un antes y un después de nuestro encuentro con Cristo. Y esto es tan simple como comprender que si en nuestra vida no nos señorea Cristo, otro nos señorea. Así de simple. No hay una repartición en el trono del corazón que alguien puede decir: sí, a veces me señorea Cristo y otras veces sabe que no lo quiero ni nombrar. ¿Bien? Por eso que debemos nosotros alinearnos con lo que dice la palabra del Señor. Y no
andar golpeando la espalda ni avalar lo que Dios no avala. Fíjese cómo dice el Señor a través de su palabra para nosotros. Dice, más bien os escribo que no juntéis con ninguno que llamándose hermano. Y fíjese usted las cualidades. Se dice ser hermano, pero vive en fornicación, es fornicario. Se dice ser hermano, pero ¿sabe qué? Es avaro. Se dice ser hermano, pero es idólatra. Hay otra cosa que ocupa el primer lugar en su vida. Ese es un idólatra, que reemplaza el lugar que Dios debe ocupar por cualquier cosa. Por el trabajo, por la familia. Ese es un idólatra. Dios no tiene el primer lugar. Dice, oh malediciente. Se dice ser hermano, pero es malediciente. Oh borracho. Mire, se dice ser hermano el hermanito, pero es re bueno, es súper solidario el hermano, pero es borracho. Y escuche, se dice ser hermano, y es buen hermano, excelente y diezma, pero es ladrón. Insólito. Hace una clara salvedad que no se refiere a la gente del mundo, porque estas características son comunes encontrarlas en la gente del mundo. Pero si usted conoció a Cristo, si usted abrazó esta fe, lo que la Biblia dice es que nosotros debemos vivir en santidad. ¿Sabe? Están pasando cosas insólitas que apenan, como hace no mucho tiempo una persona me decía que se estaba congregando en X lugar y sabe, y que se supone, me decía esta persona, que ahí la habían unido con un varón, porque supuestamente Dios los unía y comenzaron a tener vida común. Cuando yo le pregunté a esa persona, le dije, pero ¿usted por qué le dice compañero? ¿Usted se casó con esa persona? No, dice, nosotros no nos hemos casado. Pero sabe, me decía, es que yo soy temerosa de Dios, me dijo, porque le habían entregado una profecía en ese lugar donde ella asistía. Y ella, bueno, se fue a vivir en un concubinato. Ella se fue a vivir en una relación que no honraba a Dios. Porque eso dice la palabra del Señor. Dios no se complace de eso. Si Dios es el que creó el matrimonio. Entonces me decía, no, pero sabe, es que yo soy una persona temerosa de Dios. Le dije, perdóneme, pero usted no es una persona temerosa de Dios. Porque la Biblia me dice que el temor a Jehová aparta del mal los hombres. Pero la gente, sabe, hoy día recibe cualquier cosa. Hoy día la gente recibe cualquier profecía, no importa de quién venga. Porque la gente está ávida, está necesitada. Y no nos damos el tiempo de estudiar la palabra de Dios, a ver qué dice. ¿Cómo se le ocurre si la están uniendo ahí los hombres, quien sea, apóstol, profeta, lo que sea? Pero si lo que está diciendo no es coherente con la palabra de Dios, nosotros debemos respeto, obediencia en primer lugar a la palabra. Si esa profecía que te están diciendo, hombre, que tú estás casado, llevas años de matrimonio, te dicen que Dios te tiene por ahí otra bendicioncita, tengo que decirte que no es bendición de Dios esa. Y tengo que aprovechar de decirte que no es Dios el que te está hablando. Como en una vez en un hogar, un hombre se supone cristiano, me dijo a mí, y delante de su esposa, me dijo, a mí me gustaría cambiar de modelo, dijo. Cambiar por un modelo, y me empezó a dar años delante de su esposa, un hombre que incluso ejerció el ministerio pastoral, deshonrando a su esposa delante de ella. ¿Sabe? La Biblia es muy clara.
Hay personas que no nos conviene juntarnos, porque un poco de levadura leuda toda la masa. La Biblia es clara, no nos enseña a nosotros a ser jueces, porque juez es Dios, pero la palabra es la que juzga. No se trata que usted vea a una persona en falta y diga, no hagamos nada, dejemos nomás porque el hermanito es bueno. Pero ¿qué pasa si el Señor viene por él, por ella, y está viviendo en esa situación extraviada delante del Señor? ¿Qué pasa si el Señor viene por esa persona y esa persona no está a cuenta por Dios? Eso es el verdadero amor que enseña la palabra. ¿Sabe? Es el tiempo que comencemos a hacer las cosas a la forma de Dios. ¿Y cuál es la forma de Dios? Está en la palabra. Juzgar las cosas como Dios las juzga por la palabra. Y si usted de verdad ama a ese hermano, a esa hermana que está en esa situación, usted no solo va a orar, usted le va a decir, esto dice el Señor, arregle su vida. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Y si lo fue, te invitamos a que estudies la forma de apoyar nuestro ministerio. Desde ya contamos con tus oraciones. Para comunicarte con nosotros, lo puedes hacer desde cualquier parte del mundo a nuestro WhatsApp más 549-2604-2042-82 o a nuestro correo electrónico en lineaministerios@yahoo.com.ar. Recuerda que en nuestro canal de YouTube hay más predicaciones para ti. Gracias por estar con nosotros. Que Dios te bendiga. Ministerios en línea, dedicados a la evangelización y edificación del cuerpo de Cristo.